Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, transcurrido 14 años, subí otra vez a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación. Les expuse el evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado, a los más representativos, por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. Al contrario, vieron que Dios me ha encargado de anunciar el evangelio a los gentiles, como a Pedro de anunciarlo a los judíos. El mismo que capacita a Pedro para su misión con los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Reconociendo pues el don que he recibido, Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de solidaridad, de acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Una sola cosa nos pidieron, que nos acordáramos de sus pobres, y eso lo he tomado muy a pecho. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se retrajo y se puso aparte, temiendo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta simulación, tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado con ellos a la simulación. Ahora que, cuando yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a las prácticas judías? Verbum Domini. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alaba al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme en su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Tú has recibido el espíritu de hijos adoptivos, a través del cual decimos: Abba, Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación.
Verbum Domini. The region of the Galatians or La región de los Gálatas northern Turkey, se encuentra en el norte de Turquía and y from Monday to next Wednesday, desde el lunes hasta el miércoles estamos leyendo las cartas de los Gálatas y es una carta un poco difícil de interpretar porque vemos que San Pablo está un poco ofendido y enojado con los Gálatas y vemos que usa algunos vocablos un poco agresivos. Pero hay algo muy importante en el cual San Pablo nos quiere comunicar. ¿Qué es lo que sucede en Galacia? Pablo predica el Evangelio de la salvación a toda esta gente a través de Jesucristo. De todas formas, estas personas fueron bautizadas y recibieron la salvación en el Espíritu Santo, lo que significa estar libre de pecado, libre de la ley que hace a una persona esclava de la ley. Luego San Pablo fue a predicar a otros lugares y algunos judíos vinieron que eran judíos y le dijeron: todos los gentiles cristianos, todos los que han sido cristianos, está bien que los bautices, no hay ningún problema, pero en realidad lo que debe suceder para la salvación, tienen que vivir de acuerdo a la ley de Moisés. Y San Paul va a decir: no, a través de Jesucristo adquirimos libertad. Entonces vemos como Pablo, fiel al Evangelio que predica un solo Evangelio de Jesucristo, fiel a su doctrina. Entonces hoy vemos que sus enseñanzas, lo que él enseñó, está de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles. Él fue a ver a Pedro a Jerusalén y hoy nos señala que junto con Pedro, con Juan y Santiago, todos juntos predicaban un solo evangelio, y es este evangelio que ellos predicaban estaba de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor. Entonces vemos que lo que San Pablo enseñó a todas las iglesias siempre estaba considerado en estar de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor. Vemos que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a seguir de esta forma a Jesucristo. Él que siempre supo ser un apóstol, tenía miedo de que no estaría enseñando la verdad que debemos enseñar a través del Evangelio. Entonces dice que Pedro y Juan y Santiago reconocieron el poder del Espíritu Santo a través de Pablo, que predicaba a los gentiles. Esto que nuestro Señor les entregó para que ellos luego lo predicaran a las generaciones futuras. Entonces, ¿por qué vemos que esto es importante? Pablo es enviado por el Espíritu Santo, como también Pedro, para predicar el Evangelio de fe en Jesucristo. Esta fe de Pedro, vemos como la de Pablo, es una norma en común para toda la predicación a través de los diferentes oficios de los sucesores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Pablo conforma sus enseñanzas a las enseñanzas de Pedro. Así como anteriormente habíamos dicho que la salvación, los judíos decían que no venía de Jesucristo, y hasta el día de hoy, por ejemplo, creemos que hay mucha gente que la salvación viene de la política, de comer sanamente, de la New Age y de muchas otras cosas que en realidad niegan el poder de Jesucristo a través de su cruz que envió el Espíritu Santo sobre nosotros. La salvación viene de Jesucristo que nos libra del pecado.
So Entonces, the second thing is, what about la segunda this cosa that que Paul quisiera decir opposes es, Peter to his faith? vemos que And I've had experiences where someone Pablo use this confronta a Pedro en su cara, y a veces esto no se entiende muy bien. Se ve como que Pablo está negando a Pedro, pero en realidad no es eso lo que debemos ver, sino al contrario, lo que vemos es que Pablo le está diciendo a Pedro que puede llegar a otras personas a cometer pecado. Entonces, de esta forma, Pablo le está recordando a Pedro que tiene que vivir de acuerdo a la forma del Evangelio. Es algo extraordinario de ver, porque los Gálatas eran ciudadanos romanos que creían que esto era muy importante. ¿Por qué Pedro no seguía estas leyes que los judíos seguían, los romanos seguían? Entonces, cuando continuamos leyendo esta carta a los Gálatas hasta el miércoles, debemos recordar que es importante que Pablo está defendiendo esta libertad que encontramos en Jesucristo, que nos confirma en la fe, y él quiere rechazar todas las enseñanzas contrarias a las enseñanzas de Jesucristo. También nosotros, a través del bautismo del Espíritu Santo, hemos recibido a Jesucristo, y para que estemos fieles, permanezcamos fieles a las enseñanzas de Jesucristo, de la Iglesia, debemos mantenernos firmes en esas enseñanzas. Nosotros que queremos seguir las enseñanzas de la Iglesia, así también nosotros no creamos en enseñanzas vanas, sino al contrario, en las enseñanzas que han venido a nosotros a través del Espíritu Santo.